la calificación. ¿Ah? Va a influir. ¿Qué problema? Bien. Parte importante para la determinación del árbol de causas es el tema de los elementos de protección de maquinarias y de equipos. Cada herramienta o cada maquinaria va a tener algún tipo de elemento de protección. ¿Qué pasa generalmente cuando la maquinaria no tiene elemento de protección? Es porque en algún momento fue extraído, porque se sacó, porque molesta, porque hace más difícil la tarea, porque hace más incómoda la tarea para el operario. Entonces siempre vamos a tener, como en este pequeño ejemplo, alguna mente maestra que va a evitar esta cuestión, va a sacar el elemento de protección para que le sea más fácil para trabajar. Esto es una polea. Esto es un ejemplo sencillo, simplemente gráfico. Ahí ven a la persona que está prácticamente debajo de la polea. ¿Qué partes representa un peligro? Cualquiera de las dos poleas o la correa. Tenemos al trabajador que en este caso, bueno, por ahí el cabello no es muy largo, no es muy complicado, pero no todos los trabajadores son iguales, ¿no es cierto? Entonces, representa un peligro. Avanzamos un cachito más. Bien. ¿Qué nos dice la definición? ¿Qué es un sistema de protección? Todos los elementos que cubren maquinaria. ¿Para evitar qué cosa? El acceso al punto de operación o evitar que la persona llegue al sector riesgoso. Me evita. Me evita quiere decir que el trabajador, digamos, realizando su normal desempeño, no va a poder llegar a ese lugar, no va a poder llegar a tocar. Salvo que, bueno, busque alguna forma en la que pueda llegar a acceder, ya sea para reparar o para mantener. Es decir, hay veces que estos elementos de seguridad tienen que repararse o mantenerse, efectuar un mantenimiento. Vieron que todas las herramientas, todos los dispositivos de trabajo, maquinaria necesitan el mantenimiento. ¿El mantenimiento qué hace? ¿Para qué me sirve un mantenimiento en una herramienta o en un elemento de trabajo? ¿Para qué me sirve mantenimiento? Para que tenga óptimas condiciones. Para que la maquinaria esté en óptimas condiciones, ¿no es cierto? Para que tenga un rendimiento para el cual está preparado. ¿Ah? Tengo, por ejemplo, le decía en la clase pasada, tengo un amolador, una perforadora que generalmente trabajan con polvo o con viruta. ¿Qué hacen? Se alojan en la parte interna y ¿qué va a pasar? Eso constantemente va a llegar un momento en el cual me va a evitar que las partes móviles se muevan de manera libre, que tengan la velocidad que tienen que tener, que efectúen el trabajo como tienen que efectuar, ¿no es cierto? O va a representar un calentamiento y va a hacer que la maquinaria se funda. Entonces se necesita mantenimiento. Y justamente para realizar este mantenimiento a veces se debe remover los elementos de seguridad. ¿Ah? Bien, acá nos da la representación, ¿no es cierto?, de que es un dispositivo de seguridad. Me evita justamente esto.
que el trabajador acceda a partes móviles, partes, digamos, que pueden provocar algún daño en el trabajador, más en lo que sean herramientas de muchas revoluciones o que sean herramientas de mucha fuerza. A veces, por ejemplo, un torno es una herramienta que por ahí no va a tener muchas revoluciones, pero sí va a tener mucha fuerza. Y en el momento que una persona se llega a enganchar, va a producir lesiones importantes. ¿Ah? Por ahí si alguno vio en algún momento a las personas que estudian en los colegios industriales, por ejemplo, habrán visto que tienen ropa preparada para ese tipo de trabajo, o para ese tipo de colegio, donde manejan herramientas, donde manejan maquinaria. ¿Y qué característica tiene esa ropa? Está especialmente preparada para que no tenga ningún elemento que salga sobrante, o un elemento que se desprenda del uniforme y pueda llegar a ser atrapado por la maquinaria. Como el overol, por ejemplo. ¿Cómo? El overol, por ejemplo, sí. Las camisas de grafa. Van a ver que su gran mayoría de las camisas de grafa vienen con manga larga, y la manga larga es siempre con botones. ¿Qué quiere decir? Que esa camisa se tiene que utilizar de esa forma, con el botón colocado. No doblado, no cortado, sino que el botón tiene que estar asegurado. Que no me sobre ninguna parte que me pueda producir que alguna máquina retenga esa parte y me produzca algún tipo de lesión. ¿Ah? Es importante porque a veces esas simples, digamos, que uno ve y dice, ¿para qué me voy a poner, me va a abrochar el botón? Ahora en invierno, por ejemplo, sí, todo bien. Los operarios se van a abrochar el botoncito, ¿no es cierto?, la camisa, pero en verano. En verano, donde tengo 40 grados, ahí es complicado que el personal mantenga, ¿no es cierto?, el lineamiento en lo que es el uniforme de trabajo. Bien, maquinaria y equipo de trabajo es un conjunto de mecanismos y elementos combinados para recibir una forma de energía y transformar esa forma de energía. ¿Tá? A veces la energía eléctrica se transforma en energía cinética, energía de movimiento, energía de fuerza. ¿Tá? Va a transformar esa energía y lo que va a hacer es que va a desempeñar una tarea. Y esa tarea representa un riesgo. ¿Tá? El riesgo potencial generalmente es la probabilidad, ¿no es cierto?, de que ocurra algún accidente o que una maquinaria sea peligrosa para el operario. O sea, el riesgo potencial es un riesgo que está. Acá, por ejemplo, riesgo potencial, tengo el riesgo, ¿cuál es mi riesgo potencial en este punto? La electricidad, no los cables en sí, sino la electricidad que recorre todo el circuito electrónico. Es un riesgo permanente y es un riesgo potencial constante que no puedo eliminar. ¿Por qué? Porque necesito de la electricidad para realizar esta tarea. Necesito de la electricidad. Lo mismo sucede en los lugares de trabajo, ¿no es cierto? Necesito electricidad, necesito temperatura, necesito vapor, necesito gases, necesito combustible. Necesito distintos tipos de elementos que se van a transformar en otro tipo de movimiento, de maquinaria, de trabajo. Necesito ese elemento, no puedo evitar. Creo que llegaron a dar hoy lo que es explosión. Sí. Hoy creo que estaban dando explosión, ¿no es cierto? ¿Y la explosión cuándo se da, por ejemplo? ¿Cuándo se da una explosión? ¿O qué es una explosión? ¿Qué es una explosión? De gas, por ejemplo. Una explosión es cuando algo se quema a alta velocidad. Cuando se quema o cuando se consume a alta velocidad produce ¿qué cosa? Una explosión. Van a darse cuenta de un ejemplo sencillo en el alcohol. Cuando acercan la llama, ¿no es cierto?, al alcohol, van a ver que produce un mínimo de explosión. Como si fuera una pequeña llamita. Nada, ahora multiplíquenlo eso por más cantidad. O cambien el elemento que está quemando, o el combustible que está quemando. Todos los elementos que existen, ¿no es cierto?, son combustibles. Desde la madera, plástico, metal, todos son elementos combustibles. Solo que necesitan reunir ciertas condiciones para que ese elemento combustible se queme, se inicie. ¿Tá? Algunos necesitan más temperatura, otros menos temperatura.
En el caso del combustible líquido, por ejemplo, del gas, necesitan temperatura a nivel ambiente. ¿Qué quiere decir? A partir de los 20 grados ya está en condiciones de quemarse. El combustible nafta, por ejemplo, al tener un alto octanaje, vieron que se acerca al fuego y es más notorio la explosión que produce. Ahora, ¿qué elemento produce una explosión donde nosotros nos damos cuenta y decimos, eso explotó? Por ejemplo, cuando acercamos el fuego a la madera, por ejemplo, ¿explota? No. No. ¿Qué elementos cuando acercamos, por ejemplo, un elemento iniciador explota? Con la rapidez con la que se quema. Usted era de gendarmería, ¿no? ¿Qué elemento explota por quemarse rápidamente? Pólvora. La pólvora. La pólvora. ¿Ah? La pólvora comienza a quemarse. Se pasa muy rápido. Y depende de el tipo de pólvora, ¿no es cierto? Al momento de quemarse va a producir lo que es similar a una explosión. En algunos casos, explosión en sí. ¿Ah? Cuando más rápido quema algo, más rápido se va a notar esta explosión, este cambio de estado. ¿Ah? Y generación de gases, por consiguiente, todo, gases, temperatura, luz, todo lo que demanda o deriva de una explosión. ¿Ah? Vamos con esto, nos fuimos un poquito del tema que nada que ver. ¿Mm? Bien, ¿qué producen estos elementos en el operario? Esto ya todo lo tienen en la plataforma, es simplemente agarrar y leer. ¿No? Tipos de agresiones que pueden sufrir los operarios por la utilización de algún tipo de maquinaria. Primero, acción de atrapamiento o aplastamiento entre dos elementos móviles. Cuando se atrapa una persona, por ejemplo, en el caso de una polea. ¿Ah? Tenemos lo que es acción cortante o lacerante. ¿Qué es una laceración, por ejemplo? ¿Qué es una laceración? Creo que teníamos algunos. ¿Usted trabaja en el hospital? Sí. ¿Sanatorio? ¿Qué es una laceración? ¿Habrá escuchado en algún momento? ¿Es tipo una quemadura, un raspón, algo así? Sí. ¿Alguien más qué entiende por laceración? Acción cortante, todos sabemos lo que es cortante, ¿cierto? Ahora, una acción lacerante o laceración, ¿qué es? ¿Se puede quemar? Aguanta el rozamiento. Cuando una persona recibe una lesión de un elemento contundente. ¿Qué es un elemento contundente? Es un elemento que inicialmente está fabricado para un fin, pero no para lastimar. Por ejemplo, la punta de la mesa. La punta de la mesa es un elemento contundente, ¿no es cierto? Porque esto, ¿para qué está fabricado? ¿Para qué está hecho? Esto está hecho para ser una mesa, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si uno cae, ¿no es cierto?, con la cabeza en la punta de la mesa? Se produce una laceración, un golpe, y la laceración se representa en un hematoma. ¿Qué quiere decir? Cuando la piel queda negro, cuando hay pequeñas pérdidas, ¿no es cierto?, de los capilares, pérdida de sangre, y se forma lo que es un hematoma, una parte negra o roja. ¿No? Eso es una acción lacerante. Cuando algo que no está preparado para lastimar al operario, le produce una lesión. ¿Tá? Que puede ser algún tipo de cuchilla, sierra, algún tipo de cizalla, algún tipo de elemento que tenga alguna parte móvil que pueda golpear o pueda lastimar al operario. ¿Tá? Después tenemos lo que es acción punzante, cuando tenemos alguna parte que puede llegar a penetrar la piel del operario. Este no es un ejemplo, un taladro. Aparte de esto, ¿qué otro elemento puede ejercer acción punzante o qué otra herramienta puede ejercer acción punzante a un trabajador aparte del taladro? Puede ser un... Pensemos en los distintos lugares de trabajo y las distintas herramientas que hay. Por ejemplo, dicen el Philly, pero no es el Philly, es la pulsonadora. Una jeringa. Una jeringa. ¿Qué más? ¿Qué otro elemento puede ingresar o puede perforar la piel del operario? Jeringa, taladro,
Destornillador. No. ¿Qué tipo de destornillador? Y los que son de línea fija, tipo Philip. Destornillador tipo Philip, ¿no es cierto? ¿Está? Destornillador plano también. Los destornilladores planos, para ejercer poca fuerza, que son los más chiquitos, también pueden ejercer una acción, ¿no es cierto?, punzante en el operario. ¿Qué otra herramienta? Tornillos, clavos. Ahora, hoy en día, como los lugares de trabajo están industrializados, ya tenemos el martillo rotopercutor, tenemos, por ejemplo, la pistola de clavos. ¿Qué otro tipo de pistola vienen para los distintos trabajos, aparte de la pistola de clavos? La brochadora industrial también. ¿Qué más? ¿La máquina de coser? La máquina de coser, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si accidentalmente pasamos la mano abajo de la máquina de coser? No debería pasar, ¿no es cierto? No debería pasar el grosor de un dedo, justamente para que la mano del operario no entre. Pero ahora, ¿qué pasa si se trata de otra maquinaria en el cual trabajan con cuero? Con elementos que necesitan mucha presión, necesitan mayor velocidad y necesitan mayor separación. En esos casos sí puede llegar a pasar los zapatos, cuando se elaboran los zapatos, sí. ¿Qué otros elementos, por ejemplo? ¿Qué otras herramientas reconocen? La gente del interior también puede compartir su conocimiento. Que ponen en las sillas eso, no sé cómo se llama. La chicha. Que eso también es como... Chinche. No. No, ¿No se llama así, cosito? no. Eso se llaman grampas. La engrapadora, la famosa engrapadora, ¿no es cierto? También representa un peligro que puede ejercer punción. Cualquiera de estas heridas, donde yo tengo desprendimiento, donde se corre la piel, se abre la piel, voy a tener un elemento importante que es el ingreso de virus y bacterias. Al producirse una herida en el operario, lo que hago es abrir una puerta para que ingrese, ¿qué cosa? Virus, bacterias y demás en el lugar de la lesión. Entonces, por eso es importante a veces una pequeña herida, una pequeña lesión puede ser punzante, por ejemplo. Si no uso zapatos de seguridad, piso un clavo. Si hay un clavo que esté, o un tornillo que esté en el piso, en el suelo, va a ser un elemento que va a estar hace mucho tiempo, varios días, va a sufrir frío, calor, humedad, por ende se va a oxidar. Y el óxido, ¿no es cierto?, va a contener cantidad de microorganismos que pueden afectar directamente ¿a qué? Al torrente sanguíneo, o sea, la sangre que va directamente al corazón. Por eso es necesario, ante una lesión de esta, la antitetánica, si yo no sé, ¿no es cierto?, si no sé precisar hace cuánto tiempo tengo la antitetánica. Creo que en su momento ya hablamos de esto, ¿no es cierto? Sí. Todos controlaron y constataron a ver cuándo fue la última antitetánica que se hicieron. Hace más de 10 años. Nunca más volvieron a reforzar la antitetánica. ¿Cómo? Bien, acción abrasiva o erosión. Acción abrasiva nos habla en el caso de las muelas o de la famosa piedra esmeril, que producen un desgaste en el material. Cuando acerco la piel del trabajador también va a producir un desgaste. Va a arrancar la piel y va a producir una lesión. Después, lesiones por acción proyectiva. Algo que proyecta, que expulsa algo. Elemento de corte, amoladora, perforadora, sierra sin fin, sierra circular. Todos estos elementos producen el desprendimiento de material, desprendimiento de virutas, desprendimiento de metal, si se trata de alguna máquina que corta metal, ¿no es cierto?, desprendimiento de metal, viruta de madera, desprendimiento de vidrio, desprendimiento de cerámica. ¿Vieron que la cerámica del piso, uno mire, no le da mucho artículo,
Pero la cerámica en el momento que se rompe es exactamente igual o peor que un pedazo de vidrio. Corta de la misma forma. Y de la misma forma sucede con estos nuevos ladrillos industrializados, ¿no es cierto? Los ladrillos cerámicos nuevos también. El aluminio también, profe, cuando cortan así muy chiquitito. El aluminio, cuando se trabaja en tareas de hojalatería, ¿no es cierto? En tareas de herrería. Los que hacen aberturas, por ejemplo. Los que hacen abertura. Todos esos elementos pueden producir algún tipo de lesión. ¿Está? Después tenemos por último lo que son choques o caída con o de maquinaria. Hay maquinaria en las cuales uno debe trabajar sentado sobre la máquina. Hay maquinarias móviles, como autoelevadores. Tenemos a veces golpes con lo que es, ¿cómo se llaman los tornos? Los tornos industrializados tienen partes salientes, ¿qué quiere decir? Partes que se mueven hacia los 360 grados. Entonces, en cualquiera de estos movimientos puede producir un golpe al trabajador. Y después tenemos agresiones por elementos estáticos, peligrosos. Elementos estáticos, como por ejemplo, ¿qué es un elemento estático peligroso? ¿Qué elementos juntan o cargan o se cargan de estática? Un cable de electricidad. Cable de electricidad, ¿qué más? Poste de luz. Poste de luz, sí, ¿qué más? Puede ser un transformador. Transformador de energía, ¿no es cierto? Si estoy trabajando sobre altura muy cerca de una red de alta tensión, la red de alta tensión genera un campo de electricidad o electromagnético alrededor del cable. ¿Está? ¿Qué quiere decir? Supongamos que tengo una red de alta tensión cercano a esta red de alta tensión, voy a tener carga eléctrica o carga de energía. ¿Qué quiere decir? No hace falta que yo toque el cable para quedar electrocutado. Que yo esté cerca, que esté a 50 centímetros en el caso de media tensión y 1 metro en el caso de alta tensión, es suficiente para que una persona quede electrocutada. Sin que toque el cable. Sin que toque el cable. Que esté a 1 metro de separación, ya es suficiente para recibir una descarga, ¿no es cierto?, de la red de alta tensión. Los de ENSA son bien pagos porque constantemente con lo de ENSA, por ejemplo. Ellos están trabajando constantemente con electricidad, pero están preparados con los elementos necesarios para esto. ¿Ah? Para evitar que esto produzca una descarga en el trabajador. ¿Qué van a tener? Ropa de seguridad, guantes eléctricos, zapatos o botas eléctricas. ¿Qué quiere decir? No va a transportar o no va a actuar como si fuera una descarga. Sí, por ahí puede ser un pequeño golpe de electricidad, pero no va a dejar que fluya esa descarga eléctrica por el trabajador. ¿Ah? Que me actúe como si fuera una descarga de tierra. ¿Recuerda la parte de electricidad que habíamos hablado en su momento? ¿Qué pasaba cuando un trabajador quedaba electrocutado? Sí. ¿Qué pasaba? ¿Por qué alguien queda electrocutado? Porque no tiene... Porque pasa corriendo de luz, digamos. Porque el trabajador actúa como si fuera un cable. Actúa como si fuera un cable. Toca la energía siempre busca ir al suelo, o al piso, o a la tierra. Nosotros, ¿qué hacemos? Actuamos como si fuéramos un puente. La energía va a pasar por nosotros hasta el momento que ya haya, ¿no es cierto?, dentro del cuerpo algo que no me deje pasar la electricidad. ¿Y cuándo no pasa más la electricidad por el cuerpo del ser humano? ¿Cuándo no pasa más la electricidad por el cuerpo humano? ¿Cómo? Bueno, depende, por ejemplo, una zapatilla de goma no pasa más, no tiene una descarga. Cuando el cuerpo humano no tiene más vida. ¿Sí? Entonces una persona cuando toca, actúa como si fuera un cable. En el momento que el cuerpo, que se detiene el corazón, el cuerpo muere, automáticamente la electricidad le suelta.
¿Y las patadas, por ejemplo, que te da una descarga? ¿Y la descarga qué pasa? La electricidad busca, en el cuerpo humano, busca hacer de puente o hacer de cable. Llega, encuentra una resistencia generalmente en el calzado y vuelve. Ajá. O sea, la electricidad entra y sale. Pero Y eso es la descarga que uno siente o la patada, como generalmente se le llama. ¿Ah? Esa descarga es cuando la electricidad entra y sale. ¿Ah? Que es lo mejor. Cuando la electricidad sigue de largo, ahí es donde el cuerpo humano deja de funcionar. Bien, una vez establecido la cantidad de riesgos laborales, se deberá tener en cuenta, ¿no es cierto?, comparando con distintas situaciones que haya sucedido. Habíamos hablado de lo que era el árbol de causa, donde nosotros buscamos y determinamos cuál es la causa de un accidente. Una vez que buscamos y obtenemos este dato, vamos a comparar con otros accidentes sucedidos. ¿Por qué? Siempre que esté trabajando, que yo, especialista en higiene y seguridad en el trabajo, esté en un lugar operativo, que esté en un lugar donde desempeñe mi actividad laboral, voy a estar constantemente pensando en los accidentes, las lesiones, cortes, golpes, choques. Y cada uno de estos elementos va a ser comparado en el momento que tenga esa información. ¿Por qué pasó? Por tal cuestión. ¿Qué tengo que eliminar? ¿Qué tengo que mejorar? El árbol de causa me sirve para eso, para saber en qué punto puedo modificar algo de lo sucedido para que no pase o que no tenga ese destino o esa finalidad. En el caso anterior, si llegaron a leer el PDF número 7, habrán visto el caso de esta persona que subió la escalera, ¿no? Que cayó de la escalera, se rompió la pierna. Entonces nos sirve a nosotros para determinar en qué punto puedo ejercer algún tipo de influencia y evitar esto, que llegue a esa finalidad, que esta persona se caiga a la escalera y se lastime. ¿Ah? Vemos, ahí tenemos que ver ahí cuál de los puntitos podemos evitar. Lean eso. Lean el PDF número 7, lleguen hasta la última parte donde está el árbol de causa y lean. Van a ver que es sencillo, es fácil. ¿Ah? Avanzamos un cachito más. ¿Cómo estamos de tiempo? Muy bien. Bien, es importante dotar a las máquinas de elementos de seguridad, como por ejemplo, si no tiene protección, elemento de protección, porque la parte de protección de la maquinaria fue sacado, fue modificado, fue alterado, colocar el elemento de protección. Si sacó el elemento de protección, se vuelve a colocar, porque esto ya viene, las distintas maquinarias ya vienen pensados, vienen analizados, vienen estudiados, a ver cómo puede pasar un accidente, y por eso traen los elementos de protección. ¿Tá? ¿Qué hace a veces este elemento de protección? Me dificulta a mí la tarea. Es como le decía anteriormente, que el albañil trabaje con guantes. Si alguna vez en su vida hizo algo de albañilería, saben que el trabajar con guantes de protección es muy complicado. Es muy complicado. Sí me brinda protección para que no me lastime la mano, pero me vuelve el trabajo lento. Me vuelve el trabajo muy lento, pierdo el tacto, por ahí pierdo la precisión. ¿Tá? Pero no me lastimo. Y a veces, ¿qué es lo mejor? Eliminar a veces el guante y trabajar así, sin guante. Llega al final de la jornada laboral, ¿y qué va a pasar con ese albañil, por ejemplo? Va a tener los dedos lastimados, la piel desgastada, callo en los dedos, cortes en las manos, o a veces quemado. ¿Por qué? Por el mismo material que se utiliza en la construcción: cemento, cal, pegamento para cerámica, cemento de albañilería. Todos estos elementos producen una degradación en la piel del ser humano. Por ejemplo, el mecánico vive con la mano negra. El mecánico, por ejemplo, ¿alguna vez vieron a un mecánico trabajar con guantes? Nunca. Aunque sea con guantes de látex. Vieron que el guante de látex, bueno, va a tener una cierta resistencia, un tiempo, pero va a haber que cambiarse constantemente. Nunca vemos trabajando así. Lo único es la IPF con el guante de látex. Por ahí la gente de IPF, bueno, o de la estación de servicio, sí. ¿Por qué? Porque no quieren tener contacto con ¿qué? Con el combustible, que es un elemento corrosivo.
El personal de limpieza también, el personal de limpieza utiliza también los guantes de látex para protegerse de todos los elementos corrosivos que tienen todos los elementos de limpieza. Cualquier elemento de limpieza tiene algún grado de material corrosivo y que de alguna u otra forma va a influir en lo que es la piel del trabajador. Entonces, por eso evita. Bien, dotar a los operarios de protección personal, de elementos de protección personal. Siempre dotar al operario de elementos de protección personal va a ser una parte importante nuestra. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener que llevar un control de cuándo el operario fue provisto de elementos de protección personal. Hay una planilla que es planilla de elementos de protección personal. ¿Le llegaron a dar la planilla de elementos de protección personal? No. Bueno, después le voy a pasar la planilla donde dejamos registrado qué elemento se entregó, cuándo, a quién, y las características del elemento de protección personal. Siempre es importante las características. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un elemento de protección personal normalizado, que quiere decir que sea de industria nacional, que esté certificado por las normas IRAM, que un elemento que no esté normalizado, que no esté avalado. Digo porque sucede en muchos lugares que se compran del otro lado, ¿no es cierto?, elementos de protección personal que no están normalizados y no están avalados. Y no funcionan de la misma forma, no tienen el mismo resguardo que un elemento de industria nacional, que por ahí van a pagar 4 veces más, pero la protección también es 4 veces más. ¿Está? Bien, imponer normas de seguridad industrial y laboral. Siempre las normas de seguridad industrial y laboral es importante. ¿Qué quiere decir? Antes de comenzar a trabajar, bueno, voy a controlar por ahí la ropa de cada trabajador. ¿Cómo está? No por el hecho de que esté limpia, sino cómo está utilizando la ropa en ese momento. Tiene las mangas prendidas, la camisa está dentro del pantalón, siempre es importante la camisa dentro del pantalón. ¿Está? Las botamangas, si hay un lugar donde se utiliza bombacha, bueno, que la parte de la botamanga esté también bien colocada. ¿Está? Colocar señalización de seguridad industrial y laboral. La señalización de seguridad es importante. ¿Por qué? Me sirve a mí para que el trabajador constantemente esté leyendo y esté viendo, y él va a ir memorizando qué elementos de seguridad tiene que utilizar en ese lugar. Es como que ustedes estén sentados enfrente de este cartel todo el día, ¿no es cierto? Ustedes que ya deben saber de memoria, ¿no es cierto? Este cartelito ahí de la familia, que están todo el día mirando el cartel. Entonces, lo mismo sucede con el operario. Cuando está señalizado, cuando es buena la señalización, le va a representar al trabajador memorizarse esos elementos. Él sabe que, bueno, tiene que llegar y utilizar anteojos, gafas, protección auditiva, protección de la cabeza. Entonces, se va a ir memorizando y con el pasar del tiempo él ya solo va a saber qué tiene que utilizar. ¿Está? Bien. Formar al personal en el campo de la seguridad, higiene industrial y laboral. La formación va a estar en nosotros. Nosotros somos los que vamos a formar al trabajador en esta cuestión. Vamos a formarlo en la parte de higiene y seguridad en el trabajo, que es la utilización, por qué tiene que utilizar algún tipo de elemento de protección personal. Como le decía anteriormente, a veces no es muy bueno, pero el trabajar con ejemplos es importante. Si sucedió un accidente dentro de la empresa, bueno, con ese accidente voy a trabajar dentro de mi tarea de prevención. Constantemente voy a estar recordando, voy a estar analizando con los empleados para que ese ejemplo me sirva para que las personas aprendan. Porque a veces no basta, ¿no es cierto?, con venir solo y hablar, sino también el ejemplo, cuando uno ve qué pasó. El ejemplo y a veces el testimonio de los mismos compañeros, ¿no es cierto? El que ve o el que en algún momento presenció un accidente, le queda grabado el momento. Y si yo vi cómo pasó el accidente, puedo asegurarle que a mí
va a ser muy difícil que me pase, porque voy a estar alerta, por lo menos un buen tiempo. Hasta que uno vuelva a recaer, ¿no es cierto?, en la cotidianidad del mismo trabajo. ¿Y ahí qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno recae en la cotidianidad de un trabajo? Pierde lo que es el miedo, pierde lo que es el celo del trabajo y pierde a veces el prestar atención. Cuando yo hago siempre el mismo trabajo, sé que vengo siempre lo mismo, bueno, ya voy perdiendo el miedo, no tengo miedo al peligro de ese trabajo en ese momento. ¿Está? Bien, avanzamos un cachito más. Bueno, a veces es importante modificar por ahí la distribución del trabajo. ¿Por qué? Porque puede ser que los lugares de trabajo, los puestos de trabajo, no estén acorde al trabajador. Que el trabajador no sepa cómo hacer el trabajo. O un trabajador que esté muy preparado, que pueda ser modificado o cambiado de puesto. Eso también va a pasar por nosotros, ¿no es cierto? Ver a ver si el trabajador está más calificado o si el trabajador está menos calificado. ¿Qué quiere decir? Necesitamos cambiar a un trabajador de puesto. ¿Por qué? Porque en ese puesto, tarde o temprano, se va a lastimar. Se va a lastimar, se va a cortar, va a sufrir un accidente. ¿Ah? Pero siempre dándole la oportunidad, ¿no es cierto?, al trabajador de que cambie. De que cambie en esa cuestión. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Se entendió todo? Vamos a una partecita un poquito más arriba que nos pasamos. En este puntito van a ver todo lo que tienen que tener los dispositivos de seguridad. Habrán visto por ahí en las estaciones de servicio el dispositivo de seguridad que tiene generalmente es el botón de parada. El botón de parada está representado, ¿no es cierto?, en un botón rojo grande. Que ustedes van a ver es lo primero que llama la atención en una isla. Ese botón de parada es cuando sucede algún tipo de imprevisto, ¿no es cierto?, y necesito detener que siga saliendo el combustible del surtidor. ¿Verdad? Ese botón de parada es un elemento de seguridad. Y siempre está representado en rojo, porque el rojo llama la atención. Fíjense, cada uno cuando va a la estación de servicio, lo primero que mira es el botón de parada. ¿Dónde está? El botón de parada, el matafuego, las señalizaciones que están con rojo. Ahí se van a dar cuenta de lo que representa por ahí los colores de seguridad, ¿no es cierto? ¿Está? Bien, protección total al trabajador. Los elementos de seguridad tienen que estar integrados a la norma. Lo posible. ¿Qué quiere decir? Que tienen que estar asegurados de que no salgan, de que no se caigan, que no estén sueltos, que no estén flojos. ¿Está? Facilitar su mantenimiento, conservación y limpieza en general. El dispositivo debe prever si se puede producir una falla en el sistema y evitar su propio funcionamiento. Hay herramientas ahora que vienen con sensores de humedad corporal, como por ejemplo hay amoladoras, taladros, elementos de precisión que vienen con sensores de humedad del cuerpo. Que quiere decir, una vez que yo toco por la humedad del cuerpo, se para, se detiene automáticamente. Si recién se va a comenzar a implementar y en muy pocos lugares de trabajo se está implementando. ¿Por qué? Porque son herramientas caras. Pues son herramientas que me aseguran de que yo toque y no quede, no me produzca una lesión. Ahora van a ver que hoy en día lo que más se utiliza es el disyuntor. El disyuntor electrónico es un elemento de protección del ser humano. ¿Qué quiere decir? Donde ustedes van y ven un disyuntor colocado, esa herramienta me está protegiendo la seguridad del trabajador. Yo puedo venir, puedo meter el dedo en lo que es el enchufe y recibir un pequeño cosquilleo en el dedo y corta la luz. Por ahí, si ven por ahí en algún lugar donde hay disyuntor, prueben, toquen. Metan el dedo en el enchufe a ver si funciona o no. Si no funciona, nos vamos a dar cuenta. ¿Está?
Vieron que el disyuntor diferencial trae un pequeño botoncito rojo en una punta, que es justamente el botón de prueba. Si cuando ustedes tocan el botón, eso tiene que saltar. Me está asegurando de que mi disyuntor está funcionando. Si yo aprieto el botón, no salta o no corta la electricidad, el disyuntor no funciona. ¿Ah?